bienvenidos a este vídeo un poco especial y diferente. Aquí en el canal de Flor de Llana os pongo primero un poco en contexto. Durante el confinamiento, pues la mayoría, yo creo, porque es verdad que hay muchas realidades, pero la mayoría hemos tenido un poquito más de tiempo disponible para tejer. Y eso ha hecho que tejamos más de lo habitual. Han empezado a surgir las molestias y no solo nosotras, sino también otros podcasters han considerado que este tema es interesante. Hoy tengo aquí a Laura. ¿Por qué? Hola Laura, porque yo me animé a hacer una encuesta donde os preguntaba sobre algunos hábitos a la hora de tejer, sobre todo enfocado a las agujas. Y he pensado que quién mejor que una profesional, una fisioterapeuta, para poder analizar esos resultados. Laura, tú ya habías pensado hace tiempo en hacer un vídeo sobre esto en tu podcast Punto y Coma, ¿verdad? A ver, bueno, hola a todos. Hola Úrsula, gracias por invitarme. A ver, yo cuando empecé el podcast, en el primer episodio sí que comenté que era fisioterapeuta y dije, bueno, pues un día ya os propondré ejercicios o historias de prevención y tal, ¿no? Y se quedó ahí. Y bueno, no había vuelto a abordar el tema porque sí que es verdad que yo he tenido alguna molestia en algunos momentos, pero me he autotratado y he tirado. Y no he pensado que podría ser útil para el resto de gente, ¿no? Entonces, bueno, al hablar contigo, hablar con Susana, hablar con... Hola Susana, guapa. Y ver el podcast de Albert de Corte Cardel, la guapo, pues me di cuenta que era un tema que estaba muy de actualidad por el contexto que estábamos viviendo. Y entonces, pues me pareció, cuando me comentaste que querías hacer la encuesta, me pareció súper bien y, bueno, me pareció bien completar un poquitín la información que había dado Albert, puesto que él transmitía información que le había dado un amigo suyo fisio. Entonces había algunas cositas que quería puntualizar y bueno, completar un poquitín con el tema de la postura, sin entrar en detalles, o sea, simplemente como una información muy, muy general, y no quise entrar en detalles porque sabía que íbamos a hacer este vídeo tú y yo. Bueno, pues yo te agradezco mucho de verdad que te hayas prestado a colaborar aquí. Y como compartir es vivir, intentaré dejar aquí en el vídeo los enlaces a los otros compañeros que también hablaron de este tema. Que también, perdona un momentito, también hubo Antonio de Vegan Eats que hizo un vídeo con su hermana, que es preparadora física y dietista nutricionista, que hicieron un vídeo también sobre ejercicios. Luego puntualizo una cosa, temas, bueno, luego digo algo. Pero que bueno, está muy interesante que lo podéis ver. Muy bien. Yo creo que antes de abordar la encuesta, lo primero que debemos de decir y dejar súper claro es que si sientes molestias tienes que consultar a un profesional, tienes que consultar a un fisioterapeuta. Claro, es que eso es lo que quería puntualizar cuando he dicho lo de Antonio, porque su hermana es hizo ¿cómo se dice en castellano? Ciencias de la actividad físico. Ciencias de la actividad física y del deporte, y estuvimos hablando las dos sobre este tema, que hay un poco de confusión en la población general de qué es lo que hace cada profesional. Pero hay una cosa que está muy clara, y hay cosas, perdón, que son, hay partes, es que no me sale en francés, porque estaba hablando en francés antes y ahora me sale en francés, qué desastre. Hay tareas compartidas por diferentes profesionales, ¿vale? Pero otras que son exclusivas a cada profesión. El tratamiento del dolor, si nos duele algo, es del fisio. Solo del fisio, bueno, y del médico, pero del fisio, de ningún otro profesional, ¿vale? Entonces, si nos duele algo, hay que ir al fisio. Que no quita para que, además de estar yendo al fisio, se consulten otros profesionales para otras cosas, que es lo que yo comenté en mi podcast, que publiqué hace unos días, en el episodio 6, creo recordar, que también interviene, por ejemplo, el terapeuta ocupacional, el preparador físico, para el entrenamiento del gesto, además hacia un entrenamiento de gesto más deportivo, que no quita para que también hagan trabajo. No quiere decir que seamos un deportista de alto nivel, ojo, pero bueno. Pero el fisio también trabaja la recuperación de la movilidad. Pero lo que es dolor es el fisio. Entonces, para que nos aclaremos todos un poco, una vez que un fisio te da un diagnóstico, sí que puedes buscar apoyo con otro tipo de profesionales, en el sentido de
Si tienes una patología, el terapeuta ocupacional, por ejemplo, pues te va a enseñar, yo lo entiendo así porque tengo alguna amiga que es terapeuta, ¿no? Pues tu estrategia para vestirte o tu no sé qué puede ser esta, o Claro. el preparador deportivo te puede decir, mira, tengo aquí tu diagnóstico, tu informe de tu fisio, y entonces te convienen este tipo de ejercicios, Claro. un poco por ahí, ¿no? Claro, pero no solo es el diagnóstico del fisio, sino también el tratamiento del problema que genera el dolor, ¿vale? El peligro, yo creo, de hacer ejercicios sin diagnóstico, o sea, a ver, cuando no hay problema, cuando no tenemos ningún dolor, adelante, porque los ejercicios al final son prevención, ¿vale? Entonces, ahí está muy bien yo por eso no había dado ejercicios como tal en mi podcast, porque tiene que ser algo muy personalizado. Entonces, cuando no hay dolor, adelante. Cualquier tabla de ejercicios para cuello, para hombros, para espalda, viene bien. Con cuidadito y sin forzar, ¿vale? Evidentemente, ejercicios propuestos por profesionales, que sean preparadores físicos o fisios, ¿vale? Pero cuando hay un dolor, sí que lo que decías tú, tiene que estar diagnosticado y tratado por el fisio, que va a dar unas pautas para que luego otros profesionales, como tú bien has dicho, terapeuta ocupacional o preparador físico u otros que puedan intervenir, sepan qué es lo que hay y adaptar muy bien a el caso concreto que nos ocupa. Porque si no, los ejercicios pueden ser más, si no están bien adaptados y no están supervisados por un profesional, pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Doy fe, doy fe. Yo acudí al fisioterapeuta y no, bueno, siempre que siento dolor, la verdad voy, tengo la suerte de tener una clínica con unos grandísimos profesionales cerca y la verdad que siempre me ayudan. Yo lo recomiendo y por eso lo queremos dejar ahí, claro, como number one. Sientes dolor, ve al fisio. Vale, dicho esto, quiero dar las gracias a las 66 personas que han contestado la encuesta. No es una población, cualquiera que sepa un poquitín de estadística sabe que no es una población como para poder extrapolar nada en general sobre el mundo del tejido. Es una población pequeña, pero que yo creo que aún así nos puede dar alguna información interesante. Yo creo que a Laura le van a gustar los resultados porque yo creo que van un poco con la línea de lo que hablamos hace unos días. Entonces, si te parece, vamos a empezar con los resultados. Genial. Me veis mirar ahora o veis el dedo, ya lo siento, es que tengo la cámara abajo, pero estoy mirando los resultados en el ordenador. Bueno, wow, el 77,3% de las tejedoras tienen molestias. Que es un número muy alto, es mucho más de la mayoría, son 3/4 de la población, de los que has interrogado. Es decir, a mí esto me sorprendió un poco, ¿no? Porque, a ver, sí que es un tema del que oyes hablar y demás, pero a mí me parece un porcentaje elevado. Sí. Y es que encima, ya lo veremos más adelante, pero muy poca gente reconoce hacer ejercicios de estiramiento, de prevención. Bueno, entonces yo intenté analizar por un lado un poco a ver si el factor tiempo era tan determinante como parece. Entonces, casi el 44% de las tejedoras tejen más de 2 horas diarias. Que es mucho también. Que es mucho también. El 35% más o menos teje entre 1 hora y 2. Y el menor porcentaje, un 21%, corresponde a la gente que teje 1 hora al día. Te corto un momento, sería interesante saber si ese 21% que teje menos de 1 hora al día es el casi 21% que no tenía molestias. Sí, luego voy a analizar particularmente a quienes tienen molestias y a quienes no. Vamos a analizar cuánto tiempo dicen que tejen, con qué agujas dicen que tejen. Esto es un poco para ver si el factor tiempo tenía algo que ver. Y vemos que sí, que hay un porcentaje, o sea, casi la mitad de la gente teje más de 2 horas diarias. Vamos a ver ahora el grupo que no tiene molestias y el grupo que tiene molestias. A ver si sacamos alguna conclusión. Yo creo que la conclusión es compleja, ¿eh? Vale, entonces, vamos a analizar las personas que no tienen molestias. Solo el 26% hace estiramientos y pausas. Los que no tienen molestias. Vale. Perdona, ¿eh? Voy a intentar... Es que no sé cómo silenciar las notificaciones del ordenador. Porque si de vez en cuando sale algún sonidín, pues ya lo siento. Igual que yo tampoco soy muy buena con la tecnología, si me salta alguna notificación sonará, lo siento, no sé cómo se quita.
Pues lo que decía, que solo el 26% hace estiramientos y pausas. O sea que eso quiere decir que de los que no les duele nada, bastante menos de la mitad hacen estiramientos y pausas. Quiere decir que a lo mejor el dolor está más relacionado con el tiempo de tejido que con lo que es prevención del dolor. ¿Vale? Yo creo que yo creo que una de las conclusiones que vamos a sacar, sobre todo, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el tipo de aguja que te la va a condicionar, evidentemente, el tipo de proyecto. Mira, me he traído yo aquí un arsenal de agujas para hablar de ese tema y un arsenal de materiales para hablar de ese tema. Qué bien, qué bien. Porque sí que las fibras fue un tema que yo no metí en la encuesta y tú me dijiste, hubiera sido importante también el tema de las fibras. O eso, por eso me he traído diferentes cosas para comentar. Vienes súper preparada, Laura, me encanta. Preparada, no sé, porque yo los resultados los estoy descubriendo con todos vosotros, ¿eh? No tengo ni idea de los resultados. Muy bien. Vale, el 40% de las personas que no tienen molestias, súper sorprendente, teje más de 2 horas. Anda. Claro, cuando yo empecé a analizar los resultados decía, bueno, pues si no estiran, seguro que van a tejer poco tiempo. Entonces no les duele porque tejen poco tiempo. Pero no. Pero no. Casi la mitad teje más de 2 horas. Sí que es verdad que o sea, los porcentajes de tiempo se corresponden bastante con los generales, es decir, casi la mitad teje más de 2 horas, casi digamos que la franja de entre 1 y 2 horas es prácticamente la misma y la de 1 hora también, sobre el 26%. Bien, el 73% de la gente que no tiene molestias teje en continental. Vale, o sea, quiere decir con la mano, con la hebra en la izquierda, vale. Exactamente, sujetan la hebra en la izquierda. El 66% teje con metal. Vale. Pero sí que es cierto, fíjate, que como yo daba un apartado en el que tú podías explicar si tenías alguna molestia en concreto, aunque pusieron que no tenían molestias, algunos hicieron un poco de trampas. Es decir, un tercio afirma haber tenido molestias, pero las achaca a las agujas cortitas de 23 centímetros. Vale. Con lo cual, un tercio de los que dicen no tener molestias, en realidad sí que las tienen. Con lo cual, yo de esto saco que el tiempo en realidad no sería un factor súper determinante. El estilo es lo que yo vi como más claro, pero sí que es cierto que también hay que pensar lo que os digo, solo son 66 personas y depende mucho de la comunidad que haya recibido la llamada a hacer el test. Es que sí, aparte hay algo que es, bueno, en fisioterapia lo vemos, que no es lo mismo un esguince de tobillo, no es lo mismo en 2 personas distintas, porque cada cuerpo funciona de una forma, viene con un estrés físico determinado por el tipo de ejercicio que haga previamente o el tipo de actividad que haga previamente. No es lo mismo alguien diestro que teje en modo inglés que alguien diestro que teje en continental. Los diestros tenemos más cargado el brazo derecho por narices y si tejemos en continental al final estamos trabajando con un brazo que está menos estresado. En cambio, los diestros que tejemos, yo me incluyo con la hebra en la derecha, pues ya estamos sobrecargando todavía mucho más un brazo que de por sí ya tiene más carga por ser diestro. Bueno, que ahí, y luego dentro de los que tejen en continental y dentro de los que tejen en inglés, cada tejedor tiene un gesto específico que va a solicitar más unas estructuras de la misma zona que otras. Hay gente que va a mover más la muñeca, hay gente que va a mover más el hombro, hay gente, yo hago gesto con la derecha porque tejo en inglés, ¿vale? Pero hay gente que va a echar más el dedo, hay gente que, que va a solicitar más una estructura que otra. Y entonces no nos va a molestar a todos lo mismo. O sea, que ya simplemente esto sin hablar de agujas y sin hablar de fibras. Y sin hablar de tiempo de tejido. Sí. Y yo creo que es súper importante lo que has dicho, Laura. Yo creo que con este mensaje de que cada gesto es único hay que quedarse, porque veremos a lo largo de la encuesta que tampoco es que haya ningún factor excesivamente concluyente.
Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Yo sí que te quería preguntar respecto a los estilos, porque yo creo que sí que por lo menos a mí me llegó un poco el mito de que si tú te dejas en estilo inglés, claro, lo que tú dices, cada persona tiene un gesto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que solo utilizo ese estilo cuando tejo en colorwork, que llevo un hilo con cada mano, sí que igual la muñeca en teoría la mueves más, claro, si no lanzas con el dedo, es que yo... Claro, en teoría, yo igual, yo tejo en inglés y la izquierda solo la uso en colorwork porque tejo con una hebra en cada mano, a 2 colores. En teoría, y digo bien en teoría porque cada persona tiene un gesto diferente, en teoría el estilo inglés solicita más la muñeca y el estilo continental solicita más los dedos, el índice sobre todo, ¿vale? Vale. Pero digo bien en teoría, porque luego hay que analizar, por eso digo que los ejercicios generales no valen, porque tienes que analizar lo que decía antes, el ejemplo de un esguince de tobillo, 2 personas diferentes con un esguince de tobillo no se les trata igual, porque se evalúa la persona en concreto, el problema en concreto y se pauta un tratamiento concreto para esa persona. Pues esto es lo mismo. Habría que evaluar caso por caso y ver. Yo es que creo que es un chollo tenerte aquí porque, claro, yo, por ejemplo, el fisio que me está tratando ahora, claro, él me dice, yo sé de tal, pero yo no sé de tejer. Me dice, yo no sé exactamente qué gesto es el que haces. No, porque yo creo que esto que tú dices es interesante de cara a, claro, un fisio no tiene por qué saberlo, pero si a lo mejor tú tienes un problema de muñeca, puede ser que en ese momento te convenga más el estilo continental, o si tienes un problema de dedos. Y claro, es un fisio común y corriente, digamos, que no sea tejedor, no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero por eso también tú crees que igual es conveniente, si alguien consulta, que yo lo pensé, que a lo mejor lleve unas agujas y le enseña al fisio ese gesto que hace. Totalmente. Yo he tenido casos con pacientes que, bueno, que venían por un problema, les hemos evaluado, y tratado, han mejorado, pero han retomado su actividad normal y vuelven a recaer. Y yo les he pedido claro, les he dicho, o me grabáis cómo estáis en vuestro puesto de trabajo, que alguien os grabe, porque no me vale lo que tú me dices, quiero verlo yo. O preparamos aquí he llegado a hacer eso en la mesita que teníamos, le senta al paciente, le he puesto un portátil delante, venga, ponte tal, para ver cómo estás en situación, porque entre lo que percibes tú como paciente y lo que ocurre en realidad, que un observador externo puede ver, hay veces que cambia mucho, ¿no? Y sí que lo que dices tú sería fantástico. ¿Te duele algo? Vas al fisio, mejor que te lleves las agujas y enseñar el gesto que haces habitualmente para que el fisio lo pueda evaluar bien y dar con la clave del problema y quizás proponerte otro gesto que te molestase menos. Pues muy bien, al aconsejo, chicas, chicos, si vais a ir al fisio, lleváis las agujas para que vea el gesto. Muy bien. Pues ahora vamos con las personas que dicen tener molestias, ¿vale? Hay un porcentaje mayor que a pesar de tener molestias, hay un porcentaje mayor que realiza pausas y estiramientos. Eso está bien, ¿no? Pero ya no es en prevención, es que somos así de cucos. Cuando nada nos duele no lo hacemos, pero yo soy la primera. O sea, yo quiero decir que estuve jugando 20 años al baloncesto y seguí jugando siendo fisio y yo los estiramientos me daban mucho por ahí. Entonces muchas veces decía, anda, ya me voy. Sabiendo que soy fisio y hay que hacerlos. O sea, que no estoy diciendo yo no soy libre, yo no tiro la primera piedra porque no estoy libre de pecado. Pero estamos en una sociedad que la prevención no se potencia y no estamos acostumbrados a prevenir. Y solo hacemos los ejercicios cuando algo nos duele. Somos más reactivos que proactivos. Sí. Totalmente. Bueno, el 45% también teje más de 2 horas. Las franjas de tiempo son prácticamente iguales en los dos grupos, la verdad. Y yo creo que se confirma el hecho que tú dices de que no hay un estilo mejor y otro peor, sino que cada persona tiene su gesto, porque de las personas que tienen molestias me sorprendió que prácticamente el 50% teje en inglés y el 50% en continental. Y yo creo que sí que es verdad que se mitificó un poco todo el tema de los
de los estilos, como que hay una especie de o eres team inglés o team continental, ¿no? Pero yo creo que eso en realidad no tiene tanto que ver como con el gesto o incluso la postura en la que tú te sientas para tejer. Claro, y lo que también sería interesante, es que no me acuerdo exactamente de las preguntas, las tenía que haber cogido yo y tenerlas ahora delante, porque no sé cómo lo preguntabas, no sé si creo que preguntabas dónde tienes la molestia, ¿no? También. Sí, O de dónde hecho, tienes molestia. sí, mira, un 66% tiene molestias en los dedos y un 33% en las muñecas. Claro, entonces sería interesante saber, los de Hay Continental, más molestia de dedo que de claro, muñeca. los de Continental tienen más molestia de dedo, entiendo, y los de inglés más molestia de muñeca, ¿puede ser? ¿Te me has congelado en la imagen? ¿Hola? Hola, hola. No me lo puedo... Ay, se cortó. ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. No te preocupes que cuando yo haga la edición me Vale, quedé con una sonrisa preciosa. Voy a cortar fenomenal. y seguimos. Bueno, pues estábamos comentando que un 66% tiene molestias o refiere molestias en los dedos y un 33% en la muñeca. Vale, de los que tienen molestia en los dedos, ¿son De la los- mayoría en continental? ¿O Es también? que eso no lo puedo relacionar por cómo hice las preguntas. Claro, es que eso estaría bien. Claro, es que depende mucho, los resultados que tienes, depende mucho cómo plantees las preguntas, ¿no? Pero pues, lo que comentábamos antes, si el estilo continental solicita en principio más los dedos, cabría esperar, entre comillas, y bueno, de forma general, que los que tejen en continental tengan más molestia en dedos y los que tejen en inglés más molestia en las muñecas. Repito, de forma muy general. Muy bien. Pero, Eh, luego, el 60% de la gente que tiene molestias teje con metal y el 40% con madera. Y sí que yo había estado hablando contigo de los materiales, porque la verdad yo no me imaginaba cómo podía el material de la aguja influir tanto, ¿no? Porque, bueno, la longitud de la aguja, el grosor de la aguja o el estilo, como tú dices, trabaja más una parte u otra, pero esto del material, porque luego es que el 80% asocia las molestias al metal. vale. Voy a hacer un inciso, voy a sacar mi pequeña artillería que me he traído y voy a, para que se entienda, hago un recordatorio muy rápido de las palancas, ¿vale? Si nos acordamos, una palanca puede tener el fulcro aquí, entonces hago la fuerza aquí, ¿vale? Y levanto aquí. Puedo tener el fulcro aquí, ¿vale? Y el peso en uno de los dos lados, o puede tener el fulcro aquí, ¿vale? Entonces, cuanto más, vamos a decir que el peso está aquí, ¿vale? Donde está la bolita blanca, cuanto más cerca del peso esté el fulcro, o sea, quiere decir donde lo cojo, menos fuerza necesito para levantar el mismo peso. Y cuanto más lejos del peso ponga el fulcro, es decir, mi mano que cojo la aguja, más peso voy a tener, más fuerza tengo que hacer para levantar. ¿Vale? Entonces, en principio, a aguja más larga, más fuerza tengo que hacer yo con mi mano. Con mi mano, muñeca, dedos, todo, no especifico zona, ¿vale? Entonces, en principio, aguja larga pesa más fuerza, en teoría, más dolor, ¿vale? Evidentemente, material, esto es bambú y esto es aluminio, ¿vale? Evidentemente, el bambú es, bueno, aparte esta es muy finita, ¿eh? Pero es más ligero que el metal. Cuanto más ligero sea la herramienta, menos fuerza tengo que hacer, menos me molesta, ¿vale? Vamos a tallas similares, ¿vale? Más o menos. Tengo unas chiagú y unas like. Like madera, chiagú metal, ¿vale? He hecho un poco de trampas porque como tenía las like de la misma talla que estas ocupadas en una labor, ¿vale? Este es un 5,5 y este es un 5, ¿vale? Porque son muy similares. En teoría, misma talla,
más o menos, ya la longitud ya no me está influyendo. Me está influyendo el peso del material, ¿vale? Que diréis, nada, pero son súper parecidas en peso. Pero es que unas variaciones mínimas en un gesto repetido horas sí que influye, ¿vale? En estas dos agujas, vale que las liques son súper, no sé si se ve muy bien, son súper, están súper pulidas y deslizan muy bien, ¿vale? Pero no deja de ser madera y la madera engancha más la hebra que el metal, que engancha mucho más. Entonces, depende del material que uses, ya no hablamos de la longitud, ¿vale? Evidentemente tengo unas Chiagu que son más largas, son también del 5, ¿vale? Estas, en principio, si tú coges como yo la aguja muy cerca de la punta, tengo más peso y me va a molestar más que con estas, ¿vale? En alguien que coja muy cerca de la punta, como yo. Si coges la aguja más lejos, no te va a influir porque aquí no tienes peso que caiga, ¿vale? Quizás si tú coges la aguja muy lejos de la punta, esta te va a hacer crispar los dedos y te va a molestar, ¿vale? Entonces, volvemos a dos materiales diferentes, madera y metal. Como cada una tiene un enganche de la fibra diferente, ante misma fibra y mismo tejedor, ¿vale? Pues claro, eso depende. El metal hace que deslice mucho más que la madera, ¿vale? Yo que tejo apretadísimo, no, lo siguiente, ¿vale? Me duelen más casi las manos tejiendo con la madera porque tengo que hacer mucha fuerza para basar los puntos de tanto que aprieto. Y con el metal me desliza mejor y a mí me molesta menos. Ante misma fibra hablo, ¿eh? Luego, por ejemplo, una lana superwash, que a mí se me resbalan de los dedos, yo en metal me duelen mucho los dedos porque entre que desliza más y el superwash a mí se me resbala de las manos, crispo los dedos para sujetar la fibra que no se me escape. Y entonces cuando es superwash yo estoy más cómoda tejiendo con madera porque me engancha mejor la fibra y entonces relajo más la mano. ¿Está siendo claro esto que estoy contando? Está siendo súper claro y además me está sorprendiendo porque somos un poco el caso opuesto. Tú tejes en inglés, yo tejo en continental, tú tejes apretado, yo tejo flojo, tú coges las agujas cerca de la punta y yo un poco más atrás y es verdad lo que dices, porque yo al tejer flojo sí que noto que si esa fibra en esa aguja resbala muy fácil, yo tiendo a intentar ejercer más control sobre el hilo y sobre todo si es un hilo un poco fino, ¿no? Claro. Porque parece que se te escapa y sí que es verdad que yo que tejo en continental y enrollo aquí el hilo, controlo un poco la tensión con este dedo, sí que es verdad que a veces noto que lo tengo que estirar un poco porque está tenso. Entonces, así un poco como conclusión de lo que explicaste, digamos que por la teoría de la palanca, si una persona coge las agujas muy cerca de la punta, igual le conviene más agujas cortitas y si las coge un poco más atrás, las agujas ya de 10, entre 10 y 12, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Yo creo que se entendió genial lo que explicaste y por eso yo creo que no vamos a sacar de esta encuesta la conclusión, ni es mi objetivo, de que este material es mejor que este, sino que quizás cada fibra se teje más a gusto, es decir, sin forzar tanto con un material o con otro. Claro, ahora vamos a las fibras, que de eso todavía no me he metido. Estoy hablando simplemente de lo que es el efecto de la aguja, vamos a decirlo, ¿vale? Muy bien, y que además de una parte que sí, que yo creo que tienes razón, que no di yo espacio a que las tejedoras asociaran ese dolor a una fibra o a otra, me centré como mucho en las agujas y yo creo que sí que se puede, que tiene que existir relación. Pero es normal que lo hayas hecho así porque tú habías encontrado en ti una relación con tus agujas, entonces tú supusiste, lógicamente, que el problema venía de las agujas. Sí que yo es verdad que sí que me centré mucho en eso. Bueno, entonces ya me meto en harina de a qué tipo de aguja asocian ese dolor, no en material, sino longitud, etc. Un 52% de la gente que tiene molestias lo asocia a las cortitas de 23. Que son más Y cortas que esto. exactamente, nos referimos, por si no alguien no me está entendiendo,
a estas agujas que se suelen utilizar para mangas o para calcetines, que son fijas, son circulares, pero son fijas y tienen pues una puntita pequeña y un cable también muy corto. Desde punta a punta las hay de 23 centímetros y también las hay de 30. También ha habido gente que me ha puesto las de 30, pero la gran mayoría me ha dicho que las de 23. Incluso gente que me ha hablado por el privado me ha dicho con las de 23 me hace daño y con las de 30, que parece una bobada porque solo son 3,5 centímetros más en cada lado, pero voy mejor. Y también lo asocian a las intercambiables de menos de 10 centímetros, es decir, a las puntitas cortas como las que tú tienes ahí. Es lo que comentaba. Dime, perdón. El 30% lo asocia, sin embargo, seguramente por eso que tú dices, de depende de dónde agarre la aguja, a las de más de 10 centímetros, a las puntas intercambiables de entre 10 y 12, y luego sí que hay alguien que me ha puesto solo las rectas o ya cosas más concretas. Yo tengo que decir que de esas 66 personas, al menos son 65, porque yo hice 2 encuestas, ¿vale? Y yo tengo 2 dolores. O sea, a mí me aparecen 2 dolores dependiendo de lo que utilizo. Yo con estas, lo que me molesta son los dedos. Que crispo mucho y como decía antes, como engancho mucho la fibra, tengo que apretar con los dedos. Y con estas me duelen los dedos, no la muñeca, ¿vale? Porque como no tengo nada que pese en mi gesto, lo que me duelen son los dedos. Y con estas, como yo la cojo aquí, este poquito me pesa y me duele la muñeca. Me duele aquí, ¿vale? Entonces, al final, lo que decíamos antes, depende muchísimo de cómo tú cojas la aguja, dónde la cojas, que la longitud va a jugar en que te duela o no te duela y que te duela una zona u otra. ¿Vale? Bueno, y ahora me voy a centrar en el tipo de molestias, que esa era una respuesta un poco como muy abierta, entonces yo digamos que los agrupé para que tú nos digas un poco, pues, este dolor es por esto o es por esto otro, vamos, a qué tipo de aguja o de gesto lo asociarías tú. Vale. Hay muchísima gente con dedos agarrotados y hormigueo. Y aquí hago un inciso porque a mí me pasó que el primer día que fui al fisio lo asociaba, claro, yo estaba muy inflamada y él lo asociaba mucho como a una tendinitis. Y la segunda vez que volví a consulta me dijo, voy a hacerte otro tipo de test y demás. Y resulta que no es tan grave la tendinitis, que sí que tengo un poco como que tengo un nervio pinzado que me baja por todo el... Eso te iba a decir, hombros. por todo el brazo y claro, él me hizo ahí un test como diciendo, si al girar la cabeza, o sea, te coloca en una posición tal, que si al girar la cabeza te duele más, digo, sí, y te quedas alucinada en plan de, ¿por qué mover aquí duele aquí? No, pero es eso, entonces sí que él me recomendó y yo creo que tú vas a estar de acuerdo con eso, que muchas veces eso pasa por falta de movilidad, me dijo, en plan, claro, hemos estado sedentarios totales. A ver, hay varias cosas, que esto lo comentaba la hermana de Antonio, evidentemente, falta de movilidad. Yo lo decía en mi podcast, pequeño paréntesis, no es para hacer publicidad de mi podcast, simplemente lo que yo comenté, pero me voy a repetir, quienes lo hayáis visto, lo repito otra vez. El dolor aparece por 3 motivos principales, por falta de movilidad, por estar sin moverse, que sea una zona o el cuerpo entero, ¿vale? Sedentarismo, malas posturas, ¿vale? Entre otras cosas. Movimientos pequeños repetitivos, ¿vale? Nos pensamos en nuestro gesto pequeño repetitivo de tejer, o traumatismos. ¿Vale? Los traumatismos incluyen golpes, caídas y, bueno, y ahí que no es lo mismo, pero vamos a incluir las enfermedades que también pueden producir dolor, ¿vale? Entonces, de esos 3 factores principales, nosotros juntamos 2. Falta de movilidad, con mala postura, y gesto pequeño repetitivo, ¿vale? Lo que decía de tu fisio de los hombros, el problema es que muchas veces, por intentar estar, yo estoy más sentada ahora, porque me he tenido que venir atrás, estoy en la cama, pero si me siento bien y bajo tengo los hombros relajados, la labor me queda muy abajo y la cabeza la bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago para suplir esto? Subo la cabeza y subo la labor, pero subo la labor y suelo subir los hombros, ¿vale? Si estoy 2 horas con los hombros aquí, todo esto se contrae mogollón y hay más probabilidades de meter tensión al plexo braquial. El plexo braquial es el conjunto de nervios que sale de la zona cervical y que va a inervar todo el brazo, ¿vale?
Entonces, parte de nuestros problemas vienen de cuello y hombros por las malas posturas que tenemos tejiendo. Y también hay que pensar que yo cuando estoy haciendo, es que no se me ve muy bien en cámara, pero lo siento que se mueva, es que tengo el ordenador encima de las piernas. Cuando yo estoy tejiendo, estoy forzando el gesto, ¿vale? Pero yo estaría haciendo esto, ¿vale? Como es un gesto muy amplio, muy grande, evidentemente las abuelas con las sobaqueras no movían el hombro, pero estaban así, ¿vale? Nosotras que tenemos libertad estaríamos haciendo esto. No movemos tanto porque sería mucha pérdida de energía para el cuerpo, entonces venimos a la muñeca, pero no quiere decir que los músculos del hombro no estén activándose, porque deberían estar haciendo ese movimiento. Lo que pasa es que los que deberían estar haciendo el movimiento intentan moverse y otros se contraen para impedírselo, ¿vale? Entonces hay tensión en el hombro porque no lo movemos y metemos más tensión en la muñeca. Sí, está claro. Se entiende perfectamente. De ahí entonces estos dolores que me refiere la gente de dolores en cervicales y en hombros también, ¿no? Entiendo. Claro, uno por la postura y dejar la cabeza para abajo, entonces toda la parte cervical posterior se carga muchísimo, sufre un montón. Hombros por tenerlos arriba y por forzar el no moverlos, que deberían estar moviéndose, ¿vale? Y porque solemos estar así también, con el hombro hacia adelante, que es una mala postura para el hombro. Y luego hay mucha gente me puso que tenía pinchazos y molestias aquí, como en el moflete del dedo gordo. Claro, porque yo para mantener la aguja estoy forzando, ¿eh? Pero si veis, mi moflete, como dices tú, de mi evidencia tenar, se contrae, ¿vale? Si yo sujeto la aguja flojito, está más blando, y si yo aprieto, esto está más duro. No sé si se me nota la diferencia. Sí, se nota, sí. Entonces, según si estoy yo con estas y con Superwash estoy así, entonces me duele por narices y hablo de mí. Y si yo con estas estoy con una lana rústica, por ejemplo, pues estoy más floja porque incluso suelto y se queda tieso, no se mueve nada, ¿vale? Como TJ me apretado, ¿vale? Entonces llevo la mano más relajada. Pues ahí tenemos un poco la explicación de todas esas molestias. Yo siento mucha curiosidad por las fibras que nos has traído y lo que nos quieres comentar de las fibras, así que cuando quieras. Ahora os cuento de las fibras, pero de esto que estoy diciendo, como veis, al final podemos tener molestia en muchas zonas, también podemos tener molestia en las lumbares, que nadie lo ha comentado, en los codos, que nadie lo ha comentado. Al final no hay un ejercicio que podamos hacer que sea válido para tratar para todo, ¿no? Pero que nos quede claro el hecho de que si hacemos, como decía Albert, si hacemos pausas, pequeñas pausas, estamos limitando el tiempo que estamos sobresolicitando esas zonas, cada uno la que sobresolicite, de forma continuada y mucho tiempo. Al hacer pausas rompemos un poco, descansamos, esa zona descansa un poquitín y alivia un poco, ¿vale? El hecho de movilizar en esas pausas, mover un poco, algunos ejercicios que comentaba la hermana de Antonio, para movilizar cuello, para movilizar hombros, ¿vale? Eso permite que esas zonas que han estado más agarrotadas vuelvan a activarse un poquitín antes de volverles a dar la paliza, de tirarnos otra hora tejiendo y machacándolas, ¿vale? Yo creo que así un poco como consejos generales, ¿tú darías alguno sobre el sitio, me refiero a dónde nos sentamos para tejer? Es que, a ver, eso es complicado y más en periodo de confinamiento, ¿vale? Depende cómo tú tengas tu casa, tus posibilidades, si tienes a la familia, a los niños, depende un poco de tu situación social, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo en mi casa nos mudamos hace relativamente poco y no estaba amueblada del todo. Entonces yo tengo un sofá desde el que mi marido teletrabaja porque no tenemos un escritorio y entonces me pide que yo no esté, mientras él está en sus horarios de trabajo, que yo no esté en el salón, en el sofá con él. Entonces yo me voy o a sentarme en una silla en la cocina un ratito o a sentarme encima de mi cama donde estoy ahora mismo, que tampoco es adecuado, ¿vale? Entonces yo por eso, yo me pongo como ejemplo de que no lo estoy haciendo todo lo bien que debería, ¿vale? Entonces, lo ideal, ¿dónde habría que sentarse? En un sitio en el que pueda estar sentado con los pies en el suelo,
las rodillas y el culete al mismo nivel, no el culete más alto que las rodillas, ni el culete más bajo que las rodillas. Eso idealmente, que pudiera tener un apoyo para los antebrazos para estar apoyado y no estar en alto, ¿vale? Idealmente con una mesa, vamos a decirlo. Claro, o sea, son unas cosas que nadie te cumple. Me río porque es que yo normalmente tejo en el sofá del salón. Y me río porque es que es de estos sofás que tú puedes tirar del asiento para poner las piernas en alto. Y es que me hace gracia porque es que hago todo lo que dices que no hay que hacer. Es en plan de, yo tiro, me pongo las piernas en alto. Luego el sofá hace así y entonces mis pies están más altos que el culete. No tengo dónde apoyar las brazos. Pero bueno, digamos que aunque ese sería el sitio ideal, si no lo podemos tener, para eso compensa, digamos, el parar, hacer esas pausas, movernos, levantarnos. Claro, lo de levantarse, hacer pausas y hacer estiramientos y movimientos, eso es gratuito, no nos cuesta €1. En cambio, cambiar el mobiliario de casa para hacerse un rincón estupendo, fantástico de tejido o de lectura de lo que sea, pues ya ahí nos cuesta unos euritos que a lo mejor no nos lo podemos permitir y ahora quizás menos, ¿no? Entonces, por eso yo no me he estado metiendo tanto en el sitio en el que nos instalemos, porque hay veces que no se puede cambiar, pero sí más en lo que sí que podemos hacer y encima es gratis, que es moverse y hacer pausas, tirar y hacer ejercicio. Exactamente, entonces vamos a concentrarnos en que lo que sí está bajo nuestra mano, lo que sí está en nuestro control es descansar y hacer esos ejercicios de prevención. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre las molestias o podemos pasar a lo de las fibras. Bueno, ahora como en las fibras hablaremos de molestias otra vez, si hay alguna cosa que se me haya olvidado, lo comento. ¿Vale? Perfecto. Bueno, yo me he traído varias cosas. Me he traído, bueno, esta es la Gilliatt, que no la conozca, que es lana 100%, rústica, no superwash, ¿vale? Bueno, me he traído lino 100%, ¿vale? He traído otra lana, esta es la Lore de Fiber & Co, ¿vale? Que también es lana 100%. Me he traído, esta es una de Paca la Alpaca, que es lana superwash, lana 100%. Y me he traído, esta es seda 40 de Justina de Felicipunto, que es lana y seda. ¿Vale? He traído diferentes fibras para que veamos un poco. Por orden de, o sea, vamos a poner los extremos de elasticidad, ¿vale? Porque yo no me meto, yo en mi casa no tengo nada con acrílico, pero el acrílico no es elástico tampoco, ¿vale? Ni el nylon ni la poliamida, ¿vale? Entonces actuaría un poquitín como el lino, si es 100%, o como este, que tiene un 40% de una fibra no elástica, que es la seda, ¿vale? Esta, por ejemplo, que es la Gilliatt, que es, no sé si lo veis, es súper elástica. Se ve perfectamente. Y esta es la más elástica que tengo aquí. Y esto que es el lino, esto no se estira ni para atrás. ¿Lo veis, verdad? Sí, en general las fibras vegetales tienen mucha menos elasticidad, sí. Efectivamente. Algo que es muy elástico se va a adaptar mucho mejor a las tensiones que tú metas, con lo cual algo que se adapte será siempre más confortable que algo que no se adapte, ¿vale? Que va a ser como un pulso. Yo meto tensión y esto me mete tensión a mí y esto no cede nada. Luchas un poco contra la fibra, ¿no? Claro, estás luchando contra la fibra. Esta tiene digo esta, pero bueno, hay muchas, ¿vale? Pero es lo que tengo aquí en casa. Esta cede muchísimo, con lo cual es muy confortable para tejer. Esto es lana 100% no superwash, pero esto también. Y si os fijáis, la elasticidad, esta es un poquito elástica, pero es mucho menos. ¿Se nota? Se nota, se nota. Y además, por si hay alguien que esté viendo este vídeo y no lo sepa, en la superwash se hace un recubrimiento de la fibra, con lo cual, si no me equivoco, Laura, resbala también un poquitín más en la aguja, ¿no? Claro. Bueno, el superwash, hay un post de Making Stories, de la revista Making Stories, ellos en su web, los miércoles sacan post hablando sobre sostenibilidad, ¿vale? Y recientemente hicieron uno sobre el superwash que es muy, muy interesante. Está en inglés, por si alguien quiere echar un vistazo. El superwash bien recubres con una capa como de
plástico, ¿vale? Y resbala mucho, o se hace un tratamiento químico que quita todas las escamas de la fibra y hace que también resbale, ¿vale? Esta es Superwash, y entonces esta tiene el Superwash, lo de que resbala mucho, y es también elástica, lo veis, ¿verdad? Un poquito, sí, pero es verdad que se nota que es un poco menos elástica que la Gilead. Pero fíjate, esta no es Superwash, que es la Lore, y es un poquito elástica, pero no mucho, ¿vale? Es que ahora hablamos del hilado, del tipo de hilado, que eso también influye. Y esta, que es la que tiene seda y merino, que es la de Felicipunto, esta también es un poquito elástica, ¿vale? Pero menos que la Gilead. Lo veis, ¿verdad? Por cierto, voy a intentar dejar aquí abajo el link al artículo que menciona Laura. No tengáis miedo de que esté en inglés, que le dais al traducir y aunque sea una traducción así a lo Google, nos enteramos. Pero bueno, se entera uno bastante bien. Entonces, está claro que la composición de la fibra va a influir. La fibra que tiene, o sea, el hilado que tiene fibra vegetal o seda, la seda no es vegetal, o acrílico, poliamida, nylon, tiene un componente no elástico que hace que la fibra sea menos elástica, ¿vale? Quien dice menos elástico dice menos confort, ¿vale? Me da igual el tipo de aguja que use, el tipo de forma que tenga yo de tejer, la tensión que yo meta, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, a alguien que digamos que haya tenido una lesión, está tratándola con su fisio le dice, te voy a dejar esta semana tejer un cuartito de hora al día. Empezar con una fibra más flexible, no meternos ahí con lino, algodón. Sí. Vale. ¿Vale? Entonces, simplemente por composición, esto, ¿vale? Luego, otra cosa que influye, lana 100% ambas. Esta es una fibra, o sea, esta es un cabo que tiene 3 cabos y tiene bastante más torsión y es una fibra cardada. Quien dice el cardado, nos acordamos del pelo, si yo cardo el pelo, si me pone el pelo afro, si yo me lo peino y me lo aliso, me quedo en plan japonesa. ¿Vale? O sea, digo japonesa porque tienen tan lisín, ¿vale? Sí. Pues en las fibras es lo mismo. Una fibra cardada es una fibra que es más gordita, más redondita, ¿vale? Esta también está cardada. Tiene más aire dentro. Efectivamente, que una que esté peinada, como puede ser esta. ¿Veis la diferencia? Bueno, esta es fingering además, pero bueno, se ve que tiene menos aire dentro, ¿vale? Entonces, una fibra que tiene más aire dentro, a priori, tiene más hueco para moverse, por decirlo así, que no, Sí, es técnico, ¿vale? Pero, ¿sí? Sí, se entiende, se entiende. Entonces, ante 2 lanas, esta que es 100% merino también, esta es peinada. Una lana peinada, en principio, tiene mucho menos elasticidad que una lana cardada, en principio. ¿Vale? Se ve. Y también va a jugar el número de cabos que tenga la hebra. A más cabos, más elástico en principio, y a menos cabos, menos elástico. Que es lo que vemos en la etiqueta como el ply o PLY. Efectivamente. Esta, por ejemplo, la Gilead tiene 3, son 3 cordoncitos enrollados entre sí, no se ve, pero bueno. Y la Lore, por ejemplo, son 2. Esta se ve mejor y tiene muy poca torsión. Esta tiene poca torsión y son 2 cabos, entonces es menos elástica que esta que tiene mucha más torsión y 3 cabos. ¿Sí? Yo creo que se está entendiendo genial, ¿eh? Vale, entonces, bueno, lo de la torsión, no sé si lo estoy diciendo bien. En teoría, una fibra que está muy, muy, muy torsionada, si meto mucha torsión, al final también hay menos elasticidad. Tiene que haber ahí un punto en el que hay suficiente torsión, pero tampoco en exceso, porque si no ya me paso otra vez al físico, ¿vale? Yo es lo que estaba pensando cuando lo decías, que si, aunque tú tengas, por ejemplo, to play, aunque tengas dos cabos enrollados, pues no es lo mismo darle que en tantos centímetros haya muchas torsiones a que pase, por ejemplo, como con la Lore,
que sí que son dos y están enrollados, pero no le veo mucha torsión. Ahora yo qué sé, nos vamos a una regia de calcetines 6 ply que están hiper mega torsionados precisamente para darle más resistencia al roce y ahí vamos a notar menos elasticidad, ¿no? Claro, o sea, por eso que la torsión al final, si hay muy poquita torsión, tampoco es muy elástico, y si hay excesivamente torsión, tampoco es elástico. Entonces tiene que tener una torsión suficiente, pero no excesiva. Es que esto es difícil de cuantificar, ¿no? Pero bueno. Pero ahora que se está comprando mucho online o que no podemos, cuando vamos a las tiendas, manosear evidentemente todos los ovillos, para eso están las maravillosas vendedoras que tenemos para preguntarles, ¿esta lana es flexible, es poco flexible? O incluso, que si solo los toca a ella, pues que te lo pueda enseñar. Efectivamente. Sí, totalmente. Pues eso, entonces, en principio, lana o fibras naturales no vegetales ni seda son más elásticas, o sea, son más elásticas globalmente y son más confortables. El cardado más elástico que peinado. En inglés, bull and span es cardado y worsted span es peinado, en principio. ¿Vale? Y la torsión media, vamos a decir, y también 6 cabos evidentemente tendrán mucha menos elasticidad que un 3 cabos, pero un cabo solo también es poco elástico, tiene tendencia a ser menos elástico, ¿vale? Vale, ¿y el grosor de la fibra? Vale, pequeño paréntesis, quedan 6 minutos, ¿vale? Se nos acaba el tiempo que nos deja estar esto aquí, o sea que hay que darse un poco de brillo. El grosor de la fibra, en principio, cuanto la lana es más gorda, más fácil te es sujetarlo con los dedos. Cuanto más fina, más se te escapa entre los dedos, en principio. ¿Vale? Entonces, en principio, una fingering superwash se escapará más que una worsted rústica. De grosor hablo, ¿eh? Pero la worsted la tenemos que tejer con una aguja un poco más gorda. Claro. Entonces, por eso el problema es que es multifactorial. Depende de un montón de factores y cada uno tiene que encontrar su fórmula que le funcione. Yo lo que hago es que intento tener varios proyectos con agujas distintas, o sea, cuando digo agujas distintas es con de madera o metal y con grosores distintos. Y voy cambiando. Yo si tejo, imagínate, 4 horas en el día, pues intento 1 hora cada proyecto. Eso me lo comentaste y a mí me parece súper interesante porque así un poco a modo de cierre dijimos que era muy importante el tema de las pausas y los estiramientos porque es algo que está bajo nuestro control. Saber que si tenemos en ese momento nos estamos recuperando de una lesión o algo, pues saber que hay unas fibras que nos convienen más que otras. Estudiar quizás y ser consciente también un poco de nuestro gesto para con estos consejos que nos has dado, saber qué tipo de agujas, pero sobre todo no cerrarnos a ningún proyecto, pero sí que si tejemos más de 2 horas, lo que tú dices, para cambiar el gesto, tener diferentes tipos de proyectos con diferente aguja, con diferente hilado y no repetir constantemente, ¿eh? Vamos a daros una buena razón para que no os sintáis mal cuando no seáis monógamos. Efectivamente. Y otra cosa, perdona, que no había comentado antes y que quería decir absolutamente, es que también depende del tipo de técnica de tejido que estés usando. Hay mucha gente que dice que el brioche le hace daño, ¿vale? Lo he probado. Pero depende de cómo tejas y el gesto que tú hagas. A mí, por ejemplo, el brioche no me molesta. Pero también cuando digo tener diferentes proyectos, hablo también de diferentes técnicas de tejido. O sea, tendría que ser proyectos de diferente técnica de tejido con diferente fibra, diferente grosor y diferente aguja. En definitiva, que te hagan tener un gesto diferente. Sí. Muy bien. Pues yo quiero darte las gracias inmensamente. Yo me pasaría aquí toda la mañana hablando de esto porque como es lo que nos gusta y es lo que nos apasiona, pues podríamos estar aquí horas y horas. Pero de verdad, muchísimas gracias, Laura. Yo me voy con un montón de ideas súper interesantes, intentando casi para mí que sea como una nueva etapa como tejedora, ¿no? En la que me cuide más, en la que sea más consciente. Y es un placer tener compañeras que de verdad se presten a esto. Ha sido súper interesante. Gracias, Laura. Gracias a ti por invitarme. Espero eso, que os haya ayudado, que os haya puesto un poquito de luz. Cuidaros mucho
porque bueno, espero que esto nos dure mucho tiempo y para poder hacerlo mucho tiempo tenemos que tener manos y bracitos en forma que nos lo permitan y cuellos. Así que cuidaros. Pues sí, y recordaros que podéis dejar aquí los comentarios, pero que evidentemente Laura tampoco va a pasar consulta en los comentarios. O sea, yo no os puedo decir nada personalizado porque no os estoy evaluando, ¿vale? Pero no hay problemas en responder a cuestiones generales como hemos estado hablando ahora, sin ningún problema, ¿vale? Pero eso, que no os sintáis mal si me preguntáis una pregunta de vuestro caso en concreto y te digo no te puedo responder, que no es nada personal, es porque tendría que estar viéndote y evaluándote para poder responder. Exactamente. Pues nada, gracias por ver el vídeo si llegasteis hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Laura. Un beso. Gracias a ti. Un beso a todos. Cuidaos. Ay, nos quedó genial, yo creo.